Buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un honor y es un bello placer nuevamente compartir con ustedes. Siempre ha sido mi deseo, mi anhelo de poder compartir una palabra de Dios con ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es quien nosotros podemos anhelar todos los días de nuestras vidas. Ahora bien, quiero hablar de algo muy importante, algo que nosotros debemos de entender, yo primeramente, ¿verdad? Eh, yo sé que hay muchos cristianos en el mundo, hay muchos cristianos, muchos decimos ser seguidores de Jesús, pero hay dos tipos de cristianos. Uno, el cristiano que está por convicción y el cristiano que está por obligación. ¿Cuál es la convicción y obligación? Unos somos cristianos porque nos obligaron a buscar de Dios. Otro es que estamos convencidos de que Dios es lo único que nosotros queremos en esta vida. De que hemos entendido que Dios es el quien puede llenar todo vacío en nuestro ser, en nuestro interior. Otros están porque para quedar bien con la familia, con los con las esposas, esposos, con los amigos, etcétera. Esos están por quedar bien con los demás, mas no están entregados de corazón a Dios. Y luego cuando ya comienzan o les obligan a servir en el reino de Dios o para que se cumple la gran comisión, como dice en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, que vayamos pues a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando nos ordenan ir a hablar o a hacer la obra del Señor, es cuando se ve, es cuando da a luz si de verdad eres cristiano por convicción o eres cristiano por obligación. Porque el cristiano por obligación, todo se le hace una carga. Cualquier cosa que está relacionado con la obra de Dios o para el crecimiento de la obra de Dios, no le gusta, busca muchos pretextos o lo hace porque lo obligan, mas no ha conocido el verdadero dueño de la obra. Entonces es cuando comienza ese conflicto en el interior de la persona. Es cuando comienza a tener cansancio. Es cuando comienza a decir cosas que no está bien y contamina a los demás. ¿Por qué? Porque está por obligación, está haciendo la obra o el trabajo del Señor porque lo obligan, no porque le nace de su corazón. Pero cuando nosotros servimos al Señor voluntariamente, los resultados son muy diferentes. Y aquí vamos a ver un caso en la Biblia donde alguien se entregó de todo corazón. No fue por amenaza, no fue porque si no iba a hacer esto o buscar del Señor, lo iban a condenar o lo iban a matar, por eso le buscó. No, él hizo porque le nació, le plació voluntariamente, se entregó al Señor. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8. Ustedes pueden ver y analizar bien este versículo. El versículo 8 dice así. El versículo 8 nos dice,
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aquí nadie lo obligó a Daniel. Él mismo se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando uno se propone con todo su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, eso hay un resultado diferente. A cambio, cuando uno no se quiere contaminar porque está obligado, porque está condenado o porque le dicen muchas cosas, si lo haces te va a pasar esto, si lo haces esto, o sea, lo condenan. Pero aquí Daniel no estaba obligado a, a comer o no comer la comida del rey. Él dijo, yo me propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey y por lo tanto no lo quiero hacer. Lo hizo sin que nadie lo obligara, sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza, sin que nadie lo amenazara con cuchillo para no contaminarse. No, él le nació de su corazón, le plació agradar a Dios, no contaminarse. Y eso fue un acto voluntario de él mismo. Y los resultados son muy hermosos. Entonces nosotros vamos a ver que cuando nosotros hacemos las cosas con voluntad nuestra, con ese deseo de poder agradar a nuestro Creador, los resultados es diferente. ¿Por qué? Porque Daniel aquí dice, ¿verdad? Contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, Daniel le dijo al jefe de los eunucos o los servidores, por favor, no me obliguen que yo me contamine. O sea, él le nació, no me quiero contaminar. Y el resultado de esa obediencia voluntaria a su Creador es muy maravilloso. Ahora vamos en el capítulo 10 y su versículo 12. Creo que ustedes ya lo conocen. Dice en el capítulo 10, versículo 12, en el libro de Daniel, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel aquí ya estaba pasando algo. Daniel aquí ya había vivido procesos. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo con él. Se recuerda en el foso de los leones. Se recuerda que Daniel pasó procesos muy difíciles. Pero nunca Dios lo abandonó, porque de un principio él se propuso de no contaminarse y agradar a su Dios. Por eso en el versículo 12 dice, por tanto, desde el primer día que dispusiste tu corazón para Dios, ahí está la respuesta, el respaldo de aquella entrega voluntaria al Señor. Por eso cuando nosotros le servimos al Señor, lo tenemos que hacer voluntariamente para agradarle a Él y no para satisfacer las emociones o las obligaciones del hombre, sino que nosotros lo vamos a hacer porque por agradecimiento a nuestro Creador. Y Daniel sabía, porque fue instruido. Daniel fue instruido para conocer a Dios. O sea, alguien lo instruyó a Daniel. Pero a pesar que ya no estaba ese alguien con Daniel, cuando él se enfrentó a la vida, a la situación solo, él propuso en su corazón no contaminarse. Porque muchas veces es fácil que nosotros digamos no a las cosas malas cuando estamos con un grupo de personas que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos solos, aquí está el verdadero enfrentamiento, la verdadera batalla de nosotros. Pero aquí Daniel
Estaba solo. Los que lo instruyeron a Daniel no estaban, porque aquí en este tiempo estaban en cautiverio. Entonces él estaba solo. Él estaba solo, no estaba, aunque estaba con sus amigos, pero no estaba con la persona que, o sea, en otras palabras, sus padres no estaban quienes los instruyeron a él, sino que él estaba ahí. Y él decidió obedecer y agradar a su Dios. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Obedecer a Dios en público y en secreto. Ahora bien, ¿cómo es que Daniel hizo esto? ¿Cómo es que Daniel nació esa pasión en su corazón para agradar a Dios? Porque él estaba conectado. Cuando tú te conectas con el Señor, es más fácil que tú lo obedeces o lo respetes, porque estás conectado con Él. Es cuando nosotros tenemos un amigo y somos buenos amigos y tenemos una buena relación de amistad. No es fácil que nosotros lo traicionemos el amigo. No es fácil que nosotros lo vamos a abandonar el amigo. No es fácil de maltratar al amigo, no es fácil de ofender al amigo. ¿Por qué? Porque es tu amigo, tienes una comunión con él. Pero cuando no lo tienes, te enojas o lo puedes tratar mal, porque no es tu amigo, no te llevas, sino muy lo conoces. Es así mismo nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros tenemos esa relación, estemos donde estemos, vamos a respetar. Incluso con nuestra pareja. Cuando nosotros estamos con nuestra esposa, esposo, estemos donde estemos, nosotros siempre le vamos a respetar, la vamos a respetar. ¿Por qué? Porque amamos y no queremos fallar a esa persona. Así es mismo nuestra relación espiritual con el Señor. Debemos de tener esa misma intimidad. Y por lo tanto, cuando llegan esas contaminaciones del mundo, nosotros vamos a decidir voluntariamente no ser parte de ello. Y los resultados, cuando nosotros pasamos en los procesos, Dios estará con nosotros. Por eso es que aquí dice, ahora porque aquí de una visión está hablando en el versículo 12 del capítulo 10. Pero Dios no se puede manifestar, o Dios no se puede revelar, o no puede revelar las cosas que va a suceder si nosotros no estamos conectados con Él. ¿Por qué? Porque no podemos discernir la voz del Señor. Y es muy importante buscar de Dios, es muy importante ser obediente a su palabra. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra que aún ni en oídos ni en el corazón del hombre ha llegado las cosas que ha de suceder o que ha de acontecer en el futuro. Ya Dios lo ha revelado a los que lo aman. O sea que Dios nos revela las cosas, lo que ha de acontecer en el futuro, si nosotros estamos conectados en su presencia, y a través de su Santo Espíritu nos revela las cosas que han de suceder en el futuro. ¿Por qué nos las revela entonces? Eso sería otro tema, pero te voy a explicar un poquitito. Nos la revela para que nosotros nos preparemos, oremos, intercedamos por el pueblo o por aquella persona que Dios te reveló. Aunque eso lo pueden profundizar un poquito más mejor, pero aquí estamos hablando de servir voluntariamente al Señor, buscar voluntariamente al Señor, hacer la obra del Señor voluntariamente, que nos nazca y no que sea una obligación. De eso estamos hablando aquí, porque Daniel obedeció a Dios. Él decidió hacer las cosas voluntariamente, y como vuelvo a repetir, no porque alguien le puso un arma en la cabeza para poder no contaminarse. No, él lo hizo voluntariamente. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos esta parte,
Cuando no sentimos ese deseo, esa pasión, esa voluntad de servir a Dios, no lo hagas, porque tarde o temprano te vas a cansar y cuando te cansas, tu corazón se va a envenenar. Y cuando hay un corazón envenenado, eso contamina a los que están a su alrededor. Eso es, quiero que ustedes entiendan, que comprendan esta parte. Si tú eres cristiano, cristiana, y no tienes ese deseo de servir, no lo hagas, porque en lugar de que te vas a levantar, te vas a caer más por el cansancio. Lo que debes de hacer, entra en un momento en la presencia de Dios y diga al Señor, ayúdame, no lo quiero hacer, pero quiero que me ayudes para que yo voluntariamente haga las cosas para ti y no para agradar al hombre, sino que agradarte primeramente a ti y después poder agradar al hombre también. Porque también uno se agrada cuando alguien le ayuda, cuando alguien obedece, uno se agrada. Pero el punto aquí es agradar a Dios primeramente y luego poder agradar al hombre con lo que nos dan de tarea para hacerlo. Pero primero es con Dios. Si tu servicio está primeramente para agradar al hombre, estás perdiendo tu tiempo, no estás haciendo nada, te estás cansando y no va a pasar nada. Pero si estás agradando a Dios con tus obras, porque lo estás haciendo voluntariamente, la palabra del Señor te dice así en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Dice que Dios nunca se olvida, o que dice que Dios no es injusto para olvidarse de lo que nosotros hacemos para Él. Él nos recompensa tarde o temprano, de su palabra. Pero lo vamos a leer para que cerremos con esto. Dice en el versículo 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya ven que Dios no es injusto cuando trabajamos para Él. Ahí dice, cuando lo hacemos las cosas por amor o con todo amor hacia Él, Él no es injusto, Él nos recompensa. Así es que mi querido amigo, hermana, hermano, haz las cosas de todo corazón para agradar a tu Creador y verás los resultados muy diferentes. Dios nunca te dejará, Dios nunca te abandonará. ¿Por qué? Porque Él estará contigo, aunque estés pasando por momentos difíciles. Él siempre te va a dar la victoria, aún estando ya muerto. Él te va a dar la victoria estando en su presencia, porque Él quiere que nosotros lo adoremos con todo nuestro ser y le sirvamos voluntariamente y no por obligación o no por ganar el cielo o no por la salvación, sino que hagámoslo voluntariamente, porque la salvación lo recibimos cuando recibimos el perdón de pecado, pero ya la obra lo hacemos por agradecimiento, voluntariamente, en agradecimiento a nuestro Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Así es que si te gustó este video, puedes compartirlo, y si no, igual, muchísimas gracias por el tiempo dedicado hasta el momento. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz, gozo y abundancia en tu casa, en tu familia y en todo. Y si estás enfermo, puedes recibir esa sanidad divina en el nombre de Jesús. Reciba tu sanidad. Hasta pronto.